Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Mi nombre es Rey del Coin y te apuesto una carta comodín si te quitaron el primer lugar a punto de ganar un torneo. Bien chicos, el día de hoy nos ha tocado un evento que realmente no sé por qué lo ponen. O sea, esto de pirámides egipcias y todo eso. Pero en fin, vamos al punto que todos quieren saber. Vamos a ir a la secuencia. Pero antes de eso, te quiero dar una información muy importante. En mi página de Facebook, si no me sigues, escribe en Facebook @reydelcoin, todo pegado, y te va a dirigir hacia mi página. El punto es que allá estoy sorteando una cuenta con 14.000 y pico de tiradas y 300 billones. Este sorteo se da gracias a Rosa Zarate, que fue quien me facilitó la cuenta desde hace tiempo y me venía diciendo: Rey del Coin, sortea la cuenta, ¿cuándo lo vas a hacer? Y en esta semana, en este mes, haremos el sorteo. Así que la publicación estará en los comentarios más abajo y también en la descripción de este video. Si no lo puedes encontrar, dirígete directamente hacia mi página de Facebook y desplaza una o dos publicaciones hacia abajo y la vas a encontrar. En este sorteo lo único que tienes que hacer es invitar a por lo menos 20 o 30 amigos, y si puedes lo invitas todos y pones un capture antes y después de invitar los amigos. Sin más que decir, empecemos con la secuencia. Hoy Master Rey del Coin. El día de hoy tenemos un evento de 12 símbolos. O sea, te salen los 3 símbolos y te da 12 puntos. Y no solo eso, por cada símbolo que te den, también te da puntos, ya sea un símbolo o 2. Te recuerdo que siempre en las secuencias perseguimos los 3 símbolos, a menos que vayas a hacer una secuencia para pocas tiradas, la cual te voy a explicar más adelante. En esta secuencia, la base de apuestas por 1 va a ser 60. Digo base porque pueden ser menos apuestas o más, todo depende de tu cuenta. Si has visto anteriores videos de este canal, te darás cuenta cómo lo puedes hacer. O bueno, si la secuencia no te resulta en apuestas por 1 girando 60 veces y te sale mucho antes, vas a tener que ir reduciendo 5 apuestas, probar. Si aún no te funciona la mayoría de veces, entonces vas bajando más. Bueno, si es el caso opuesto, deberás subir las apuestas. Un punto muy clave para cada secuencia es que cada vez que salgan los 3 símbolos, debes reiniciar a apuestas por 1. O sea, en mi caso yo estaba girando 60 veces por 1. No importa en qué apuesta te dé los 3 símbolos de la pirámide, o no sé de qué es ese símbolo que pone este evento. El caso es que cada vez que te salgan los 3, vas a tener que reiniciar hasta las apuestas por 1 que hayas elegido. Para seguir con las apuestas, una vez que hayas completado las veces por 1, vas a tener que girar 5 veces en apuestas por 3 y 15 veces en apuestas por 20. Si ves que es muy regular que te salgan los 3 símbolos en apuestas por 3, entonces vas a eliminar las apuestas por 3 y vas a girar directamente 15 veces en apuestas por 10. A ver, aquí he puesto apuestas por 20, pero son apuestas por 10. Vamos a corregir. Listo, ahora sí. Decimos que son 5 veces en apuestas por 3 y 15 veces en apuestas por 10. Esto una vez que ya hayamos girado 60 veces por 1 o las veces que hayan elegido. Si no quieres girar las 5 veces por 3 porque ves que no te conviene, entonces vamos a fusionar las dos apuestas y quedaría así. Todo va a depender del comportamiento de tu juego. La próxima apuesta que vamos a realizar, si los símbolos no nos los da aún, son 15 apuestas por 20. Luego giraremos 15 apuestas por 40. Y finalmente solo vamos a girar 12 veces por 80. Ok, así que repasando toda la secuencia, cuando recién entres a tu juego, vas a intentar girar 60 apuestas por 1. Si ves que no sucede, si tras varios intentos nunca llegas a completar las 60 veces por 1, vas a tener que intentar girar 50 veces e ir probando así sucesivamente hasta que se ajuste perfectamente. Recuerda no elegir unas apuestas por 1
muy mínimas, como son 20 o 15 o 10, ya que cuando te dé una ronda larga vas a perder giros. Seguida de las apuestas por 1 que hayas elegido, vas a tener que girar 5 veces por 3 y 15 veces por 10. Pero si no lo ves conveniente y te salen mucho los símbolos en apuestas por 3, vas a fusionar las dos apuestas y serían 20 apuestas por 10. Siempre y cuando no te dé los símbolos, vas a continuar con las apuestas siguientes. Así que serían 15 apuestas por 20, 15 apuestas por 40 y 12 apuestas por 80. ¿Y qué sería en el caso de que no te dé los símbolos en ninguna de estas apuestas? Mi opinión personal es que debes improvisar un poco en esta parte según cómo hayas visto tu juego. Yo en ese caso lo que haría es, si tengo suficientes giros, optaría por girar unas cuantas veces por 100. Si lo veo muy arriesgado, giraría unas cuantas veces más por 1 y luego aplicaría la secuencia, pero empezando desde las apuestas por 20 o por 40. Un consejo que te puedo dar es que anotes, ya sea en tu mente o en un cuaderno, los patrones muy repetitivos que dan los eventos. Por ejemplo, muchas veces, una vez que logras completar toda la secuencia, hay eventos en los que depende de cuál apuesta salgan los símbolos. Me explico mejor. Por ejemplo, hay eventos que si los símbolos te los da en apuestas por 40 o apuestas por 80, claro, siguiendo la secuencia, esto quiere decir que te puedes repetir antes incluso de 30 veces. Entonces por eso se haría útil hacer una secuencia auxiliar, dependiendo del comportamiento de tu juego. Así que en esta ocasión te voy a dejar a ti esa tarea. Pero claro, como buen samaritano te voy a compartir la secuencia auxiliar que yo usaría de acuerdo al comportamiento del juego en el que estuve probando la cuenta. Que claro, puedes ver los resultados en mi página de Facebook, Rey del Coin. No olvides darle like y seguirme. Y esta sería más o menos la secuencia que yo utilizaría. Claro, solamente cuando crea conveniente, ya sea cuando los símbolos me tarden más de lo normal, o cuando note un patrón muy repetitivo. Por ejemplo, hay veces que no importa en cuál de las apuestas te dé los símbolos y siempre te repite un segundo round. Así que la secuencia auxiliar se encarga de atrapar los símbolos en apuestas al menos por 10. A continuación te voy a dar una secuencia por si esta secuencia principal y la auxiliar que te he dado no te funcionan, o si ves más conveniente esta secuencia que estuve experimentando el día de hoy. Esta secuencia de más abajo te sirve si tienes muy poquitos giros, y quiero que prestes atención ya que es totalmente diferente a la secuencia que te he dado anteriormente. Si te fijas, he puesto secuencia alternativa y dice 22 apuestas por 1 con símbolos. Recuerda que este evento de 12 puntos te da puntos por cada símbolo que te salgan. No importa si es la combinación de un solo símbolo, si son 2 o son 3. Así que solamente vas a contar cada vez que te salga 1 o 2 símbolos. O sea, giras, te salen solo monedas, no vas a contar. Giras, te salen cerditos, no vas a contar. Giras, te salen escudo, no vas a contar. Solamente vas a contar cuando te salgan 1 o 2 símbolos. Y vas a reiniciar cuando te salgan los 3. Entonces, obviamente, una vez que hayas completado las 22 apuestas por 1 con símbolos, vas a empezar una secuencia desde aquí. Y la secuencia que vas a aplicar es la siguiente. Vas a apostar 10 veces por 3. Luego de estas 10 veces por 3, vas a girar 8 veces por 10. Luego, respectivamente, 15 veces por 20, 12 veces en apuestas por 40 y finalmente 12 veces en apuestas por 80. Recuerda que puedes utilizar la secuencia que mejor te funcione, ya sea la secuencia principal junto con la auxiliar o la secuencia alternativa, en la que se cuentan solamente cuando te salen los símbolos. Esto solo en apuestas por 1, porque ya en apuestas por 3 en adelante es totalmente normal. Se cuentan absolutamente todos los giros, no importa si te sale o no símbolos.
Y también recuerda que se aplica la ley de que cuando te salgan los 3 símbolos debes reiniciar desde las 22 veces por 1 con símbolos. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Dejen un like y su comentario. Recuerden participar en el sorteo de la cuenta. Si no la necesitas, igual se la puedes regalar a alguien. 14.000 tiradas y 300 billones no le hacen daño a nadie. Hasta la próxima. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú.